aproximada de una proteína sinoína anormalmente. Debo repetir que una cruz generalmente se asocia a proteína sinoína menos de 30 miligramos. Dos cruces como resultado me dan una proteinuria de 30 a 300 miligramos, tres cruces de 300 a 1000 miligramos y cuatro cruces más de 1000 miligramos. Si tenemos un resultado positivo en el examen de orina, lo que se debe solicitar es un examen de orina de proteinuria en una orina de 24 horas. Y este es un valor muy importante porque en 24 horas nosotros no deberíamos eliminar más de 150 miligramos de proteína. Existen menos de 150 miligramos que pueden ser factores modificables por la dieta, el ejercicio, etc. Pero cuando es más de 150 ya se considera anormal. ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un resultado, como nos va a salir en la próxima semana en pacientes diabéticos, de 3 cruces, eso ya me hace pensar, ¿no?, que probablemente, ¿no?, esté entre 300 y 1000 miligramos de proteinuria, que prácticamente es más de 150 y se considera anormal. Las causas no renales o causas no patológicas, se podría decir, ¿no? En realidad, causas no renales de proteinuria, como les decía, es el ejercicio intenso, una fiebre, ¿no?, erupciones cutáneas, entre otras. Ahora, las causas de proteinuria generalmente están asociadas a qué? A daño en una parte específica de la nefrona. ¿En qué parte? En el glomérulo renal. Si nosotros tenemos proteinuria, nos indica una glomerulopatía, o sea, una enfermedad del glomérulo, ¿no? Es la más común, ¿no? Dice el 90%, pero existen otras causas menos, ¿no?, frecuentes, como dice la presencia de proteinuria por lesión tubular, tenemos por sobreproducción, ¿no?, posterior al ejercicio, postprandial. Bien, vamos a pasar a lo que es la glucosa, ¿no? Generalmente no debería existir glucosa en la orina, pero tenemos que conocer qué es lo que sucede cuando hay la presencia de glucosa en la orina. Este término, que es umbral renal para la glucosa, ya lo hemos visto en clases esta semana, ¿no? El umbral renal para la glucosa es el nivel de glucosa en sangre, ¿no?, a partir del cual existe glucosuria. ¿Eso qué significa? Generalmente, ¿no?, o normalmente la glucemia en ayunas o glucemia basal para cualquier persona normal debe oscilar entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro. Cuando la glucemia esté entre 100 y 126 miligramos o 100 y 125 miligramos, se conoce como el término de hiperglucemia o prediabetes. Cuando la glucemia está más o igual a 126 miligramos, esta ya se conoce como diabetes. Pero cuando esta glucemia está alcanzando, ¿no?, alrededor de los 200, 180 miligramos, ya no se reabsorbe una parte de la glucosa a nivel del túbulo renal. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se reabsorbe una parte de la glucosa, esta se va a ir eliminando por la orina. Eso se conoce como umbral renal para la glucosa. Ese nivel, no es un pico, es un nivel, ¿no? ¿Cuál es ese nivel? Este. Algunos textos dicen 180, otros 200, en el guideline actualmente dice 250. Pero se maneja como promedio 200 miligramos. A partir de acá, ¿no?, la absorción tubular, miren, que estaba en ascenso, disminuye. Y si disminuye, ¿qué quiere decir? Que va a haber excreción, empieza a haber excreción de glucosa en la orina. Pero, a medida que va subiendo la glucemia a 250, 300, pero llega a un valor de 375, ahí queda como tope la reabsorción de los azúcares, de la glucosa. Y esto se conoce como transportadase. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que en el examen de orina me dice glucosa positivo o me da un valor, eso significa que su glucemia mínimamente en sangre es de 200. No es 170, no es 150. ¿Por qué? Porque si tenemos una glucemia que es de 150, se considera anormal. Pero a 150 todavía se sigue absorbiendo glucosa y no se excreta nada. Cuando la glucemia alcanza los 200 miligramos, recién empieza a aparecer la glucosuria.
Entonces, esta pregunta yo les voy a hacer, ¿no? Si tenemos un paciente que nos dice glucosa positivo en orina, ¿cuánto espera mínimamente por fisiología usted que está subglucémico? ¿Sería? 200. Mínimamente. Si le hacemos un control, seguramente estará 210, 250, 250, pero no creo 180, 100. ¿Bien? Pasamos a otro componente del examen químico que es la hemoglobina o sangre. Muy bien. Estos términos muchas veces se los ve similares, ¿ya? O sea, se los identifica como igual. En realidad no es igual. Hemoglobina, ¿no? Simplemente, ¿dónde tenemos hemoglobina? ¿En qué células? En los glóbulos rojos. ¿Ya? Pero algunos exámenes de orina te reportan como sangre en vez de hemoglobina. Sangre positivo o negativo. Cuando dice sangre positivo, no simplemente puede significar que es hemoglobina en los glóbulos rojos. ¿Dónde también tenemos este polipéptido de hemoglobina? Tenemos en los músculos con la mioglobina. Como les había dicho en la anterior clase, ¿no? Si tenemos un paciente que sufre aplastamiento de extremidades, ¿no? Donde hay gran tejido muscular, este paciente va a eliminar en vez de hemoglobina por orina, que va a eliminar mioglobina. Sangre positivo, pero no es secundario a pérdida de glóbulos rojos, sino es secundario a eliminación de mioglobina. Me dejo entender. Si bien se asocian casi en el 100%, no significa lo mismo. Pero actualmente se maneja así. Lo normal es que sea negativo y en el examen de orina la sangre te reporta igual por cruces. 1, 2, 3 cruces, leve, moderado, severo. Por ejemplo, si yo tuviese un reporte de una cruz, significa sangre de intensidad leve. Cuando es intensidad leve, se puede considerar incluso que es un error de laboratorio, un error de percepción del laboratorista, o puede ser un falso positivo, por ejemplo, por la presencia, ¿no?, de lo que se llama pigmentos, ¿no?, que tiene la orina. Pero si yo tengo un paciente que me dice sangre 3 cruces, eso ya es intensidad severa, no hay cómo perderse, seguramente está, ¿no? Ahora, la presencia de sangre, como les había dicho, detecta, ¿no?, mediante la peroxidasa de la tira química, ¿no?, a la hemoglobina, ¿no? Y como dice acá, no es exclusivo para hematuria, ya que en caso de mioglobinuria o hemoglobinuria hay reacción positiva. ¿Y en qué caso nos puede dar falso positivo? Contaminación del frasco con cloro, clorocomidona o proliferación bacteriana, ¿no? Es muy importante que cuando analicemos cualquier estudio, y en este caso examen de orina, ustedes tienen que tener el cuidado en varios aspectos, desde la preparación, desde la forma en que se mantiene la muestra, porque como dice acá, pueden existir falsos positivos. Por ejemplo, proliferación bacteriana. ¿En qué caso habría proliferación bacteriana? Cuando se ha demorado en llevar la muestra de orina. Ok, vamos a otro término que es la otra característica de la bilirrubina y el bilirrubina. En el examen de orina nos dice pigmentos biliares y bilirrubina o van juntos. Pigmentos biliares van a ser, por ejemplo, el urobilinógeno, que es quien le da el color, ¿no?, a la orina, este color amarillo ámbar o amarillo pajizo. Ahora, generalmente no debe ser negativo los pigmentos biliares, pero cuando existe, ¿no?, positividad, nos representa lo que es los pigmentos biliares, no como el urobilinógeno, enfermedades hepáticas o de las vías biliares. Lo propio, bilirrubina, generalmente debe ser negativo. Nos representa lo que es, ¿no?, alteraciones de la vía biliar o a nivel hepático. Hay algo que se conoce en semiología o en la parte práctica, ustedes van a llevar síndromes. Hay un síndrome que se conoce como SEIO. Se llama síndrome histérico obstructivo. Un síndrome es un conjunto de un conjunto de síntomas o signos que tienen como causas múltiples enfermedades, o sea, no solo es una causa de enfermedad.
Entonces, el síndrome histérico obstructivo se manifiesta por tres signos o síntomas. Uno que es ictericia, otro que es acolia y el tercero que es coluria. En el siguiente año, en tercer año de semiología, van a aprender varias triadas, ventadas de síndromes. Entonces van a tener que memorizarse, pero no es tanto memorizarse, sino es aplicar la fisiología. A ver, si yo tengo un paciente que dice un síndrome histérico obstructivo, significa, ¿no?, que hay una obstrucción de las vías biliares. Por ejemplo, por un calcio cístico, colédoco. ¿Qué pasa? Se retiene la bilis. Si se retiene la bilis, aumenta el nivel de bilirrubina, ¿no? Si aumenta el nivel de bilirrubina a nivel renal, ¿qué va a aumentar? El puro bilinógeno. Ahora, ¿no? Como esto no se está excretando, ¿hacia dónde se excreta la bilis, muchachos? Hacia el duodeno, ¿cierto? Como esto no se excreta hacia el duodeno, va a haber bilirrubina por pigmentos biliares en heces fecales. No lo ven. Las heces fecales tienen el color amarillento igual por la presencia de lo que es, ¿no?, los metabolitos de la bilirrubina. Entonces, si yo tengo un paciente con obstrucción de vías biliares, el aumento de la bilirrubina provoca ¿qué? ¿Qué tipo de coloración en la piel? Provoca ictericia. Si esta bilis que se está acumulando va a ser metabolizada por el riñón, eso va a generar ¿qué? Lo que se llama coluria, ¿ves? Va a orinar como Coca-Cola. Y si no hay color en las heces por la ausencia de bilis, va a generar alcohol. ¿Se entiende? Ok. Por eso, ¿no?, si tenemos un paciente con coluria, ¿no?, la orina está oscura, y me dice bilirrubina es positivo, pigmentos biliares positivo, yo ya atribuyo de que este paciente está cruzando con un problema, no solo necesariamente obstructivo. ¿En qué caso también se elevan las bilirrubinas? En cuadros de falla hepática, problemas. Entonces, miren, desde un examen de orina yo puedo llegar a diagnosticar enfermedades extrarrenales. El examen de orina no es simplemente para ver función renal, nos sirve para analizar todo. Ya hemos visto que el riñón cumple múltiples funciones, ¿no? Es una forma de diagnosticar diferentes enfermedades. Bueno, el urobilinógeno, ¿no?, también nos reporta a veces en el examen de orina. Puede estar aumentado no solo en enfermedades hepáticas, también en anemias hemolíticas. ¿Qué es hemólisis? Es destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Y así en una variedad de patologías. Vamos con otro componente que es los cuerpos cetónicos. ¿Está bien? Los cuerpos cetónicos. Estas cetonas, muy bien, los cuerpos cetónicos aparecen de la degradación de grasas por la beta-oxidación, o sea, en un proceso también llamado gluconeogénesis. Como hablábamos el día de ayer, en ciertas circunstancias, cuando el organismo tiene falta de glucemia o falta de glucosa, no en sangre, y se le acaban las reservas de glucosa como el glucógeno, el paciente o el organismo empieza a sacar glucosa desde las grasas y las proteínas, pero eso tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Se generan los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? Son estos tres que les decía ahí: el ácido acetoacético, ¿no?, la acetona y el beta-hidroxibutírico o butirato. ¿Bien? Generalmente no debe existir cuerpos cetónicos en orina. ¿En qué casos habría cuerpos cetónicos? En ayuno y en una diabetes descompensación. Por ejemplo, si nosotros entraríamos en una
huelga de hambre, estamos 2 o 3 días, ¿no?, en huelga de hambre y nos hacemos un examen de orina, es muy probable que el examen de orina nos salga con cetonas positivo. Ahora, en un diabético, por ejemplo, el paciente es diabético y me dice cuerpos cetónicos, no debería existir. Si es que existen cuerpos cetónicos, además de que el paciente está en hipoglucemia, está entrando en un proceso llamado acidosis metabólica. Otra característica es la presencia de nitritos. Los nitritos se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. ¿Quiénes? La mayoría de los gram negativos y algunos gram positivos. Realizan esta conversión por la nitrato reductasa. Entonces, si los nitritos generalmente no existen en la orina, pero cuando existen, sugieren que existen bacterias gram negativas. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que genera infección urinaria? Se llama la Escherichia coli, ¿no? Esa es la que generalmente, ¿no?, en casi el 80% es la causa de las infecciones urinarias. Entonces, les pregunto, si yo tengo un paciente con examen de orina que dice nitritos positivos, ¿ustedes qué infieren? ¿Qué está pasando? ¿Qué patología tiene este paciente? Una infección urinaria. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si el examen de orina me dice nitritos negativos? Pero la clínica, o sea, la sintomatología del paciente me dice que es posible una infección urinaria, como el caso clínico. El caso clínico dice, paciente que se queja de dolor al orinar, tiene aumento de la frecuencia miccional, ¿no?, las orinas son fétidas, le hacen examen de orina y dice nitritos negativos. ¿Es o no es infección urinaria? ¿Qué creen? Siempre tienen que recordar que la clínica, o sea, la sintomatología es la que manda. Segundo, el hecho de que los nitritos sean negativos no descarta que el paciente no tenga infección urinaria, porque dice ahí, la mayoría de los gram negativos, no dice todos, y algunos gram positivos. Si bien la E. coli es la causa más frecuente, pero otras bacterias no van a dar un resultado de nitritos positivo. Entonces, ¿qué quiero que observen en esta parte? Que no necesariamente siempre va a haber nitritos positivos en una infección urinaria, porque no todas las bacterias van a reducir los nitratos. ¿Me entienden? ¿Bien? Muy bien. Hasta ahí es el examen químico. Ahora pasamos a la tercera parte del examen de orina, que es el examen microscópico o examen de sedimento. Como lo dice su nombre, es un examen que se lleva al microscopio. Se agarra las muestras de orina, se las lleva a tubos de ensayo y se las lleva a una centrifugadora. La centrifugadora hace que la orina se sedimente en el fondo, se retira todo el líquido sobrenadante y lo que está en el fondo se pone a un portaobjeto y eso se analiza al microscopio. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a buscar en el examen microscópico? La presencia de células, bacterias, cristales, cilindros y otras cosas. Glóbulos rojos, blancos, células, materiales, cilindros, bacterias y aquí falta cristales. Glóbulos rojos. Normalmente en orina, ya por fisiología, ¿debería haber glóbulos rojos en orina? No, ¿verdad? Pero se dice que se acepta, hasta se tiene un permiso, un límite de menos de 5 células por campo, o en algunos casos se dice hasta 3 células por campo. Dice que eso es lo permitido. Cuando esta está más de 3 o más de 5, ¿no?, de 5 a 100 células de glóbulos rojos, ¿no?, como se ve acá por campo, se llama microhematuria. Cuando está más de 100 células por campo, se llama macrohematuria. Ahora, estas dos son micro y macrohematuria microscópica. Existe también lo que se llama la hematuria macroscópica. ¿Cuál será la diferencia? La microscópica es aquella que solo la podemos observar al microscopio. Orina físicamente amarillo el paciente, pero le haces el examen de orina con el examen de microscópico y hay glóbulos rojos.
Es una hematuria microscópica, que solo es observable al microscopio. Pero existe también la hematuria macroscópica. ¿Eso qué significa? Que el paciente te dice, doctor, estoy orinando con sangre. Y evidentemente orinan con sangre. O sea, orinan prácticamente sangre. Es una hematuria visible al ojo humano. ¿Bien? ¿Cuál es la causa de sangre en la orina? Por fisiología, ¿cuál sería la causa de la sangre en la orina? Normalmente no debería haber. ¿Por qué no debería haber normalmente sangre en la orina? Porque existe una barrera de filtración que evita el paso de glóbulos rojos. Esa barrera de filtración tiene tres partes, ¿no? Tres partes. Entonces, si yo tengo sangre en la orina, supongo que hay un problema. ¿Dónde? En el túbulo proximal, en el túbulo distal, en el glomérulo. ¿Dónde? ¿En dónde? En el glomérulo. Al igual que proteinuria significaba daño en el glomérulo, hematuria significa daño glomerular. Pero aquí hay un ojo. Si bien el 80 a 70% de hematuria es de causa nefrológica, ¿qué significa a nivel del glomérulo? Hay un 17 a 20% que la causa es urológica. O sea, que no proviene específicamente del riñón. Ahí están las posibles o los posibles orígenes de la hematuria. Nefrológico significa que compromete los riñones. En tu caso, glomerulopatías, ¿no? Infecciones, que son las más frecuentes. Ahora, dice, existe un 20% que no está comprometido el glomérulo, pero hay sangre en la orina. ¿De dónde viene? Problemas en la pelvis renal. ¿Por qué? Dice por cálculo renal, ¿no? Un tumor o un cálculo en uréter, un tumor o cálculo en vejiga, un problema de próstata. Algo muy frecuente en pacientes masculinos de edad avanzada. Entonces, de acuerdo a esto, si yo tengo sangre en la orina, no necesariamente significa daño en el glomérulo renal. También puede haber problemas asociados a piedras en los riñones, tumores, ¿no? O por ejemplo en casos de coagulopatías. ¿Qué es una coagulopatía? Es una enfermedad de la coagulación. Por ejemplo, déficit de factores anticoagulantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, los pacientes con problemas de la coagulación, cuando les faltan sus factores de la coagulación, empiezan a sangrar por todos lados, sangran por la nariz, sangran por las heces, sangran por la orina. Entonces eso no significa necesariamente una coagulopatía. ¿Entienden? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, doctor, entonces, ¿cómo yo sé si es de origen glomerular o si es de origen extraglomerular? ¿Cómo haríamos? Esto ya es más para nefrología, esto lo van a ver en quinto año, pero es muy importante, ¿no? Tal vez ya ir mostrándolo. Se hace un examen microscópico que se llama morfología de glóbulos rojos en orina. Cuando los glóbulos rojos atraviesan la barrera de filtración, se deforman. ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? Bicóncavo. Esa es la forma normal. Atraviesan la barrera de filtración y se deforman. Eso se llama hematuria con glóbulos rojos dismórficos. ¿Qué es disalteración? Dismórfico significa alteración en la forma. Entonces, si me dice esta hematuria tiene glóbulos rojos dismórficos, yo ya estoy asumiendo que es del glomérulo. Pero si la hematuria es isomórfica o normocíclica, ¿no? Como los glóbulos rojos normales, bicóncavas, pues no viene del glomérulo, viene de dónde? De la pelvis, del uréter, de la vejiga. Por ejemplo, un cálculo en el uréter irritaría el epitelio ureteral. Y al irritarlo genera sangrado. Pero esa sangre, esos glóbulos rojos, no se deforman. ¿Me dejo entender? Esto es lo que nosotros vemos constantemente en la vida hospitalaria. Nos mandan
pacientes de diferentes especialidades, de gastro, neuro, transferencia a nefrología. ¿Por qué? Por hematuria. Muy bien, llega con nosotros hematuria. Lo primero que indago son los antecedentes, las enfermedades. Si me dice, por ejemplo, este es un paciente de 70 años de edad, varón, que hace 2 años le han dicho que tenía hiperplasia de próstata, pues con esos datos clínicos yo ya asumo que el paciente probablemente tenga hiperplasia de próstata y esté condicionando a la hematuria. Me dejo entender, ¿no? Le pido su morfología de glóbulos y me sale normal. No, pues este sangrado es por la próstata. Le he hecho una ecografía y su próstata está muy grande. ¿Qué hago? Lo derivo al urólogo porque él se encarga de operar. Pero si me dice, ¿no? Le transferimos a esta paciente de 20 años de edad con antecedentes familiares, la mamá es con lupus. La paciente actualmente se queja de dolor articular, eritema o enrojecimiento de las mejillas. Esta paciente tiene una historia familiar de una enfermedad autoinmune. Sabemos que las enfermedades autoinmunes no son casi hereditarias. Es mujer de 20 años, una edad fértil, una edad en la cual se manifiestan la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Con eso yo intuyo de que probablemente esta paciente tenga una enfermedad autoinmune. Y cuando las enfermedades autoinmunes comprometen el riñón, ¿qué parte del riñón comprometen? El glomérulo renal. ¿Me dejo entender cómo se analiza todo esto? Con un simple examen de orina. Vamos a glóbulos blancos. Al igual que glóbulos rojos, no debería existir glóbulos blancos, pero existe un tope, que es igual menos de 5 células. ¿Bien? Si yo tengo más de 5 células por campo, ¿cómo se llama la presencia o cómo se denomina la presencia de glóbulos blancos en orina? Se denomina leucocituria. Por ejemplo, me dice el reporte, tiene 30 células por campo de glóbulos blancos. Paciente tiene leucocituria. Causa probable de su leucocituria. ¿En qué sospecharíamos? En una infección urinaria, generalmente. Pero no todo lo que presente leucocituria es infección urinaria. Hay casos un poco particulares, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis, ¿no? En infecciones por micoplasma y otros, en casos de glomerulonefritis o nefritis intersticial. ¿Qué son estos términos? Son términos ya de patologías, pero patologías glomerulares, inflamación de tubular e intersticial. Por ejemplo, es un paciente que no tiene ninguna molestia, pero le han dicho que tenía glóbulos rojos en la orina. También hay glóbulos blancos, que dice, si hay glóbulos blancos y glóbulos rojos, significa una glomerulonefritis. O sea, no todo lo que tenga leucocituria significa infección urinaria. Obviamente, si el paciente tiene síntomas de infección urinaria más leucocituria, pues probablemente sí. En medicina todo se suma, ¿no? Todos los datos se debe hacer un análisis crítico. ¿Muy bien? Bueno, ya pasando a otra parte que son células. ¿Qué tipo de células más podemos encontrar? Existe una variedad: epiteliales planas, transicionales, renales. Las epiteliales planas generalmente, como su nombre dice, epiteliales planas, ¿de dónde van a venir? Del epitelio tubular. ¿En qué casos puede haber células tubulares en la orina? Cuando hay destrucción de estas. Por ejemplo, en una necrosis tubular aguda. ¿Qué es necrosis? Muerte de un tejido o de una célula. Si dice necrosis tubular, muerte de tejido epitelial tubular. ¿En qué casos puede haber muerte del tejido epitelial tubular? En una isquemia, por ejemplo, sanguínea, perdón, una isquemia renal. ¿Qué es isquemia? Falta de flujo sanguíneo en un tejido. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con diarreas profusas, abundantes, o tengo un paciente que está vomitando sangre, así como un vampiro, ¿no? Pierde sangre y no llega a tiempo al hospital, su riñón va
sufrir isquemia. Sus túbulos van a sufrir necrosis. Le hago un examen de orina y voy a tener células epiteliales. Ya está una variedad, miren, de transición tubular renal. Esto ya es patología. No es necesario. Esto normal van a tener tiempo los siguientes años. Ahí tengo, por ejemplo, las células epiteliales en el microscopio, ¿no? Las células del epitelio de transición, el epitelio tubular. Otra característica, cristales. Cristales en orina normalmente no deben existir. ¿Y qué son los cristales? Son depósitos o la precipitación de ciertos elementos de la orina o la sangre, ciertos solutos, o sea, se precipitan en el líquido tubular. ¿Cuáles? ¿Qué se puede precipitar? Ácido úrico, oxalato de calcio, uratos, amorfos, uratos de sodio, cristales de cistina o colesterol. O sea, estos elementos, cuando existen en exceso, ya sea en la sangre o en la orina, se van adhiriendo entre ellas y van luego precipitando. Y se forman los cristales. Por ejemplo, aquí tengo los cristales de ácido úrico que tienen una forma romboidal. Los de calcio dicen que tienen una forma, ¿no?, cúbica. Una forma estrellada son los cálculos de fosfato de calcio. Y así una variedad. Ahora, de acuerdo a esto, si yo tengo cristales de ácido úrico, de calcio, de fósforo, el examen microscópico me da esto, nosotros ¿en qué patología pensamos? ¿Qué pensamos que tiene este paciente? Cálculos. Estos cristales que son pequeños con el tiempo se van a ir haciendo grandes. El paciente va a desarrollar o tiene ya cálculos renales. Otros, los cilindros. Los cilindros llegan a ser la floculación de proteínas dentro de la luz tubular, ¿no?, específicamente en el túbulo distal del colector con ciertos elementos, ya sean células, solutos, etc. ¿Qué es floculación? Habíamos dicho que las proteínas normalmente en la orina no existen, pero también hemos dicho que a nivel de los túbulos se pueden producir ciertas proteínas, específicamente en la enlaza ascendente de Henle. ¿Qué proteína se forma a ese nivel y se secreta? La proteína de tal cosa. Muy bien. Esta proteína, ¿no?, al secretarse y unirse con células o solutos, forma cilindros. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está eliminando del glomérulo los túbulos, glóbulos rojos, se añaden a la proteína de transversal y forman un cilindro. ¿Cómo se va a llamar ese cilindro? Cilindro eritrocitario. Si se unen a glóbulos blancos, leucocitarios. Si se une a colesterol, cilindros grasos. Por ejemplo, aquí tengo un cilindro hialino, un cilindro granuloso, cilindro serio, ¿sí?, cilindros de glóbulos blancos y cilindros de glóbulos rojos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya tenemos unos 6 minutos, vamos a hablar de la parte práctica. Bien. Ahí, este es un examen de orina, normal. Bueno, no sé si es normal, pero veamos por partes. Miren, este examen de orina tiene los 3 componentes: examen físico, examen químico y examen de sedimento. Vamos a analizar el examen físico. Miren, el examen físico nos da las características que hemos visto. Color, ustedes me van diciendo, ¿bien o mal? ¿Está normal o pasado? Amarillo claro. ¿Qué tal el color? Normal. ¿Eh? Aspecto, turbio, lechoso. ¿Cuál es el aspecto normal de la orina? Límpido, transparente. Que turbio como la chicha o lechoso como la leche. Eso no es normal.
Hasta ahí, ¿qué piensa? Mire, solo con el aspecto. ¿Qué pensaría? Una infección. Espuma, no me reporta, ¿eso qué significa? Negativo y no hay proteínas, probablemente. ¿Y eso es normal o no? Sí, es normal. Reacción ácida y pH de 6. ¿Qué tal? ¿Cuánto es el pH de la orina? De 4.8 a 6.8, o sea, generalmente es ácido. Entonces, ¿eso qué significa? Densidad 1025. Esta semana hemos hablado de densidad en la orina. 1025 es normal, ¿sí? 1010 a 1030 es normal, ¿cierto? O de 1000 a 1030. Olor fétido. ¿Qué es el olor fétido? ¿Qué significa fétido? Nauseabundo, mal olor. Mis orinas huelen mal, doctor. Eso es fetidez. Hasta ahí bien. Solo con examen físico. Solo con la primera parte. ¿Y qué sospechamos en el paciente? Él tiene una infección urinaria. Pero para una infección urinaria necesitamos clínica del paciente, lo que nos dice el paciente, el examen de orina que nos falta terminar de interpretar y un cultivo de orina, donde se vea el desarrollo del gen. Muy bien. Vamos con el examen químico. Aquí tenemos el examen químico. Miren, albúmina, algunos reportes tendrán como proteínas u otros como albúmina. En este caso como albúmina. Negativo, dosificación de proteínas también negativo. ¿Normal o no? Sí, no debería haber proteínas. Glucosa, dice 250 en tira. ¿Qué se llama eso? Glucosa. Normalmente no debería haber. Entonces, si hay glucosa en orina, ¿cuánto está mínimamente sus niveles de azúcar en sangre? Están en 200. Era 220, 30, 300, 400. ¿Qué me hace suponer esto? Lo primero, una supuesta diabetes. Pero ya les dije en algunas clases de hipertensión tubular que no necesariamente glucosuria significa diabetes. Podría haber otros problemas a nivel de qué segmento tubular, del túbulo. Si hubiese glucosa más, por ahí me dice, también existe la presencia de sodio en orina y calcio en orina, o sea, natriuria y calciuria, y el paciente, las glucemias están normales. Ah, no es diabético, pero ¿por qué tiene glucosuria, calciuria, natriuria? Porque el túbulo proximal no está resolviendo estos elementos. Eso se llama una tubulopatía. Muy bien. Cetonas, negativo. Normal, ¿no? Sangre, negativo. Como les había dicho, hay exámenes de orina que te reportan como sangre o hemoglobina. Tengo otros exámenes, van a ver. Pigmentos biliares, sales biliares, hemoglobinógeno, normal. Y otros, nitritos. Ah, miren, nitritos, ¿qué dice? Negativo. Ah, entonces con esto yo digo, no, el paciente no tiene infección urinaria. ¿Está bien? No. Tiene los síntomas, las características físicas dan para infección urinaria. Pero los nitritos son negativos. ¿Eso qué significa? Que sí es una infección urinaria, pero por algunos gérmenes menos comunes. ¿Se entiende? Por último, vamos a la parte del examen microscópico. Glóbulos rojos o hematíes. Si bien aquí nos queda negativo, aquí también no hay nada. Glóbulos blancos, dice de 6 a 8 cada gramo. ¿Qué opinan sobre eso? Cada 2 campos, ¿no? Eso sería como de 3 a 4 por campo, ¿cierto? Como que está en el límite. ¿Cómo le va? De 6 a 8. Está como en el límite. ¿Cierto? Ahora, por acá, todo lo que es cilindros, granulosos, vegetales, todo eso, negativos. Bacterias escasas. Pues no hay bacterias. Pero aquí miren, dice otros, gran cantidad de levaduras en inflamación. ¿Qué son levaduras? ¿Son bacterias? No, son hongos. Este paciente probablemente tiene una infección urinaria por hongos.
Por eso la leucocituria, los nitritos nos salen casi negativos. ¿Se entendió? Muy bien, vamos a otro. A ver. Miren, aquí hay otro. Dice color ámbar, normal, ¿no es cierto? Reacción ácida, pH de 5, está como en el límite inferior. El aspecto dice ligeramente turbio, o sea, es igual que el otro, parece infección. La densidad de 1015, normal, ¿no? Olor ligeramente frío. Este aquí igual parecería una infección urinaria. Pero vámonos más abajo. Miren, dice albúmina 30. ¿Qué tal? ¿Eso es normal? ¿No? Ya me dice que hay una albuminuria. Proteínas, glucosa, cetonas negativas. Y sangre, miren, 3 cruces. Es una hematuria de gran intensidad, aparentemente. Pigmentos biliares 2, es hasta 2 permitido, normal esto. Y nitritos, en este caso sí me sale positivo. Esto va más con la infección, pero las infecciones no generalmente generan proteinuria. Hay algo más detrás. También las infecciones nos dan sangre en orina, pero no necesariamente de gran intensidad. Miren acá, en el examen de sedimento, glóbulos rojos dice campos cubiertos. ¿Qué quiere decir? Que al ver el microscopio todo está lleno de sangre. Esa es una hematuria corroborada, positiva. Leucocitos de 10 a 15 tiene leucocituria, ¿no? Y bacterias en gran cantidad y también levaduras. Entonces, este paciente, como conclusión, tiene infección urinaria, pero ojo, también tiene proteinuria y hematuria. Se puede que tenga una infección urinaria, pero además tenga una glomerulopatia. Creo que hay uno más, pero eso acabamos. Esta es. Miren, como este paciente tiene proteínas en orina y hematuria, aunque les había dicho, si nosotros tenemos proteínas en orina en el examen de orina, ¿qué le pedimos? Una orina de 24 horas, que recolecte todo el día. Entonces aquí me dice, la proteinuria de este paciente con un volumen de 1430 ml me marca de 0.86. ¿Qué opinan de 0.86? ¿Cuánto es el valor normal de la proteinuria en 24 horas? Menos de 100 gramos. De 0.15. Porque esto está dando en gramos. Y aquí me marca 0.86. En miligramos sería 866 miligramos. Este paciente evidentemente tiene proteinuria. ¿Qué tipo de proteinuria? ¿Nefrótica o no nefrótica? No nefrótica porque está a menos de 3.5 gramos. Yo tengo un paciente con proteinuria no nefrótica, me dirige a un grupo de enfermedades que tienen proteinuria no nefrótica. ¿No? ¿Se entendió esto, muchachos? Bueno, hemos concluido lo que es capítulo de fisiología renal. Si hubiese alguna pregunta. Si no hay preguntas, un gusto haber compartido con ustedes estas clases. El martes es su parcial. Bien, estudien. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias.